El saber como verdad. El saber reside en el mundo del lenguaje. Aquí se sitúan las palabras que aún no conocemos, significantes que nos enuncian, incluso los malentendidos que nos dan un lugar. Los humanos producen discursos que le dan forma al mundo, permitiendo ser inquilinos de una estructura inconsciente que tratamos de entender, pero que en gran medida solo la habitamos. El gran otro está presente como antes de la génesis subjetiva y, a pesar de no existir, ocupa diferentes formas para el sujeto. Hoy analizaremos que una de estas formas, el gran otro ocupa la posición de la verdad, y como esta verdad habla del síntoma y consecuentemente habla de un sujeto. Por lo que nos preguntamos qué sucedería si colocamos al gran otro como aquel sin falta, y en especial sin falta en su saber. Para entender dónde transita el saber del que hablamos y como cualquier otro, es necesario hablar del discurso, y no nos referimos al discurso que puede dar alguien sobre un pedestal, sino al conjunto de enunciados que se caracterizan por tener modalidades específicas de existencia. En consecuencia, la formación discursiva puede considerarse como una estructura que da forma a los enunciados y a los modos en que se articulan, lo que permite la identificación de diferentes discursos en función de sus características. Los discursos brindan un efecto de sentido que va más allá de la comunicación literal de las palabras. Con efecto de sentido nos referimos a la juntura que es el sujeto con las palabras para poder sostenerse. El sujeto es un ser para el discurso, un ser bajo los sistemas formadores que le constituyen y le dan sentido. Lo que habla habita dentro de las fronteras del discurso. Lo que nos nace es una nueva duda. ¿Quién habla este discurso? Lacan se refiere a una entidad que representa el orden simbólico y la dimensión del lenguaje que regula la subjetividad. Hablamos del gran otro, que otorga sentido y significado a los enunciados y discursos del sujeto, y se encuentra presente en todas las relaciones sociales e interpersonales que éste establece. Por otro lado, Miller sostiene que el gran otro es una construcción social que se configura a partir del lenguaje, funcionando como modelo de referencia para la subjetividad y la conducta. Si buscamos como modelo de referencia, existe el paradigma de la salud mental, que sirve como guía para los tratamientos psicológicos que ahora incorporan la medicina y la neurociencia. Antes, centrada, nos referimos a la psicología, en el comportamiento, ahora se enfoca en las neuronas, respaldada por estadísticas y números que prometen exhaustividad al trabajo común real, que es el órgano del cerebro. Debemos considerar que el real de la ciencia es creer que hay una verdad inscrita en algún lado y ellos cada vez la encuentran. Por lo que no es raro encontrarse afirmaciones científicas que han identificado la región cerebral en la que se encuentran ubicadas las creencias religiosas, las dudas, las creencias políticas y la sexualidad, buscando así establecer una base mecánica y objetiva para dichas creencias humanas, basadas en procesos químicos y neuronales. La ciencia en la actualidad ha pasado a ser una ideología que no piensa en el sujeto que produce. Se funda en un reduccionismo en donde todo lo humano sería explicable sobre un mecanismo físico. Según esta ideología, todo el ámbito de lo subjetivo tendría su causalidad en lo genético y en lo neuronal. No es sorpresa encontrarse con investigaciones que dicen haber encontrado el gen de la depresión, o el gen de la anorexia, o el gen del suicidio. Es decir, cada representación de la vida del sujeto estaría inscrita en una parte del cerebro. O sea, también podría por ahí haber un gen correísta también si buscamos en el cerebro. Un producto opuesto con el término ciencia vende más, ya que brinda una garantía de un saber, de un supuesto saber que si se posee del todo. Hoy en día el saber científico se ha posicionado como el sentido que debe tomar el sujeto, a su vez, el imperativo de la forma que acompaña un discurso de lo que es patológico. Propone reducir a lo que queda de subjetividad a puros organismos vivos, alejándolos de la palabra. La cura del padecimiento se maneja como un saber que no se sabe que se sabe, es decir, un saber doso, un saber que se transmite, pero no se da cuenta de él, sostenido por un gran otro que tiene la verdad sobre el padecimiento del sujeto.
En su obra El Seminario 17, en el reverso del psicoanálisis, Lacan argumenta sobre el discurso universitario que se caracteriza por una obsesión por la clasificación y la categorización, así como por la fijación en la razón y el conocimiento racional. El discurso universitario tiende a privilegiar ciertos tipos de conocimientos sobre otros. En este discurso con el cual pretendo abordar el discurso científico que se maneja hoy en día, el saber ocupa la posición de verdad. Verdad que se posee sobre un saber. Según Lacan, cualquier cuestionamiento sobre la verdad es anulado por esta figura del amo en su posición de la verdad, quien da una orden. En este sentido, la relación con este saber amo la podemos interpretar como un gran otro, que impera en su lema, yo tengo el saber. Este gran otro aliena al sujeto y da como producto de un sujeto barrado, pero barrado es su subjetividad. En esta posición, el otro semejante se ha perdido. La subjetividad se anula para habitar el infierno del igual. Hablamos de un sujeto sin contrariedad, uno que teme extraviarse en el no saber. El sujeto barrado de su subjetividad es todo sentido, es enunciable en su propia verdad, elimina cualquier alteridad en sí mismo como para los demás. El síntoma de este sujeto es percibir la alienación del discurso del gran otro, por lo que hará todo lo posible por esconder cualquier rastro que delate su falta, ya que eso implicaría también aceptar una falta en su gran otro. El sujeto enunciable en su verdad carece de contrariedad. No se puede realizar objeciones al síntoma porque no hay nada que cuestionar, solo medicar. La pregunta en el mejor de los casos divide al sujeto, pero el sujeto sin contrariedad se enuncia como una realidad completa, sin alteridad, a la cual hay que ajustar. Al ser un sujeto enteramente enunciable en su verdad, el síntoma también lo es. Los síntomas solo son tomados para ser comparados con una red estadística que devuelve un tratamiento el cual anula el conflicto evitando objeciones al síntoma para que el sujeto se ajuste y regrese a la verdad del medio. El lugar de la palabra ahora es ocupado por la medicina, ya que la subjetividad se centra en procesos genéticos y neuronales. El discurso del otro teje la trama en la cual el sujeto y el síntoma habitan. Como se concibe el síntoma es como se concibe el sujeto. Actualmente el síntoma se aleja y se separa del sujeto. Ya no se puede analizar los mismos dentro de una consulta, nublando la función del síntoma dentro de él. Al no considerar al sujeto en la dinámica de su padecimiento, lo anulamos. No estaremos escuchando a un sujeto, sino un mero padecimiento, es decir, una verdad. Porque poco se cuestiona con lo que el sujeto viene y dice, porque hay sujetos que también ya llegan diagnosticados por ellos mismos con información que han encontrado en Internet. El síntoma hoy en día ha cambiado, ya que podemos compararlo con síntomas, ya que podemos compararlo con el síntoma clásico freudiano, en donde el sujeto perdía la identidad por tener su síntoma. Podemos poner el ejemplo del alcoholismo, donde el sujeto pasaba más tiempo en la bebida que siendo un sujeto, se perdía, digamos, él por el consumo. Pero actualmente el síntoma brinda la identidad al sujeto. Por esto son las etiquetas: yo soy TOC, yo soy TDAH, yo soy bipolar o incluso yo soy autista, dando al sujeto una posición en la cual justifica su no querer hacerse cargo de sí mismo, es no querer trabajar en su síntoma. La posición del síntoma actualmente invita a reflexionar no solo al área de la terapéutica, sino también a otras como la educación, donde una u otra manera se trabaja con el síntoma. Las terapéuticas que apuestan por la subjetividad son las que se encuentran más en jaque últimamente. Es más fácil decir a un paciente: haga esto, aplique tal técnica, haga esta tarea de intercesión, o tome esto, en el caso de los psiquiatras, que llevarlo a cuestionarse por qué hace eso y sostener un cuestionamiento. En fin, no debemos tener miedo al síntoma. Al fin y al cabo es la forma con la que cada uno de nosotros encontró la forma de relacionarse con la vida, con el amor y con la muerte. Gracias.